Es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar de todo un poco. Don Gabriel, el emprendimiento en Panamá desde la pandemia o durante la pandemia se empezó a fortalecer mucho más y ha continuado. Se habla mucho de emprender y emprender y emprender. Sin embargo, ¿qué retos tenemos en el país en este momento para realmente darle forma a este tema y que no siga así, como dicen en buen panameño, al garete? Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Primero de todo, hemos venido diciendo desde el inicio de nuestra posición en el CONEP que el emprendimiento requiere acompañamiento. El emprendimiento requiere que nosotros como sociedad, que el gobierno, que el Estado le facilite al emprendedor poder emprender. Y hemos dado múltiples ejemplos y te repito uno. Aquel diseñador gráfico o esa persona que es un sastre. ¿Qué tiene que hacer primero? Utilizar el dinero, los pocos ahorros que tiene, la plata que pidió prestada a sus amigos y familiares para comprar insumos, para comprar los equipos, para poder operar o cumplir con una larga lista de requisitos. Esa persona obviamente en su mayoría opta por comprar equipos. Y esa persona ya entra al sistema informal y sacarlo de la informalidad es un problema. ¿Por qué tenemos que facilitar esto? Porque primero, para el emprendedor, el estar en el sistema formal le permite regularizarse, permite crecer. Cada día más gente pide su factura fiscal. Usted necesita estar formalizado para poder acceder a un crédito. Usted necesita eso para poder aspirar a un servicio de salud en la Caja de Seguro Social. Y eso es una larga lista de ejemplos. Entonces, tenemos que facilitarle la vida para que en un plazo, y nuestra propuesta es, en un plazo, si esa persona ya es informal, ya va a ser informal, que se registre, que hay un acompañamiento por una institución como la ANPYME, donde quede registrado, que le facilite poder tener un cronograma, digamos 2 años, donde esa persona se regulariza ante la DGI, ante el Seguro Social, ante el municipio, en fin, todas las instituciones que requieren permisos para que al cabo de esos 24 meses esa persona ya pueda decir, ok, yo terminé mi proceso, se me acompañó, cumplí, mi negocio es viable y sigo. Y mira la otra parte que no se ve. La mayoría de los negocios arrancan y tienen un periodo de vida. Porque el emprendedor tiene plata para 2, 3, 4 meses y hasta ahí. Y si el negocio no despega como se planificó, esa persona cierra. Entonces, ¿qué hace con toda la plata que invirtió al inicio? Entonces, nosotros tenemos que poner finalmente en este tema los bueyes por delante de la carreta. Por mucho tiempo hemos puesto la carreta delante de los bueyes, y no solamente la carreta, sino la carreta, el empresario, la carga de hacer un negocio, de emplear colaboradores, en fin. Tenemos que pensar más allá. Menos burocracia. Fíjate que no es menos burocracia, es alterar el orden de la burocracia y después reducirla. Porque son 2 tareas. Hay una permisología enorme. Aquí lo que estamos diciendo es, empecemos por darle chance a esa persona para que pueda hacerlo de una manera paso a paso. Y después, o paralelamente, entremos a analizar qué permisos de verdad son necesarios. No tiene que ver con la formación que tiene la persona para emprender, porque justamente usted menciona, tienen 2 años, invierten, pero no necesariamente tiene que ver con el dinero tampoco. Pero ahí mismo voy al acompañamiento de la ANPYME. La ANPYME, lo que buscamos es que te pueda enseñar todo lo que tienes que hacer, que te pueda agarrar y te pueda decir, ok, esto es formación contable inicial, una cosa básica para que puedas entender. Esta es la forma como se debe manejar el dinero. No puedes retirar el dinero cuando te da la gana. Los registros contables que tienes que tener, los permisos que vas a tener que cumplir a lo largo de un proceso. Y todo eso es acompañamiento. Todo eso no es una carga burocrática que te va atrasando. ¿Por qué? Porque una sociedad necesita reglas. ¿Pero qué queremos? Cónchole, que esa persona tenga un plazo. Está empezando, no podemos poner trabas y obstáculos y hacer la carga más pesada cuando la persona lo que quiere hacer es facturar el primer día.
facturar el segundo día, buscar el primer cliente, generar esa continuidad. ¿Dónde va la cabeza? La cabeza va a eso. No va a tener un papelito con un sello, con otra cosa. Muchas veces llega el municipio y te dice, ¿dónde está tu impuesto de rótulo? Y usted no tiene ni rótulo, pero así se llama. ¿Cómo usted se anuncia? ¿Qué hace? No, y te cuento otra. Impresora fiscal, que tiene que renovarse la licencia anualmente. Encima tienes que comprar los folios, tienes que invertir en no sé qué cosa, en firma electrónica, o sea, toda una serie de nuevos trámites que lo que hacen es sacarle dinero del bolsillo que no tiene aún a ese emprendedor. Pero mira, Álvaro, esos requisitos muchas veces salen por 3, 4 juegavivos que le buscan todas las avenidas a cómo darle la vuelta a las normas. Entonces las normas las tenemos que hacer más y más y más restrictivas y más firmes y más complicadas. Entonces también tenemos que ver ese problema dentro de la sociedad, porque muchas veces legislamos por unos pocos juegavivos, entonces hacemos la cosa más complicada para todos los demás. Y eso es parte de lo que tenemos que ver. Es un mal de la sociedad. Es un mal que todos tenemos aquí. ¿Por qué? Porque tampoco hay certeza del castigo. Tampoco hay la multa enorme. Parece que le dio la vuelta. No, entonces vamos a dar una multa de $100, pero a la misma vez vamos a hacerlo más complicado para los miles que lo quieren hacer bien. Y por $100 muchos se cambian allá porque te sale más caro cumplir que pagar la multa de $100. Ahí es donde viene la parte de qué tenemos que hacer diferente. Y por eso invitamos a esa reflexión del acompañamiento, de permitir un aumento paulatino y preciso en un periodo de tiempo para que la gente pueda cumplir. Ok, hablemos del empleo, generación de empleo, que es muy importante también. ¿Qué necesitamos para generar empleo? Para promover precisamente el incremento en el crecimiento del empleo, la inversión en Panamá de empresas tanto locales como internacionales, el señor Gabriel Díez. Mira, Álvaro, quiero empezar por decirte que yo entiendo, y nosotros del sector privado entendemos la frustración que hay. Hablar de un crecimiento y a la misma vez la gente dice, pero no hay empleo, pero no me alcanza la plata, pero no tengo cómo llegar a fin de mes. Lo entendemos. ¿De dónde sale eso? Sale de que no estamos generando los empleos que le permiten al país tener a toda esa masa de panameños con un trabajo formal. Porque el objetivo debe ser ese. Ahora, ¿dónde tenemos que invertir? Primero, las condiciones del país. Creo que hemos venido tratando de generar más confianza en el país. Creo que ha habido más conversaciones de qué objetivos hay, qué hay hacia adelante. El país tiene oportunidades abiertas, unas que se planean explotar, otras que todavía están en papel. Y te doy ejemplos. Agroindustria. Panamá tiene, y por darte cifras, solamente el 2% de los préstamos del sistema bancario van a la agroindustria. Y emplea el 10% de la gente. Pero son empleos en su mayoría no formales. Entonces, ¿cómo potenciamos eso? ¿Por qué Panamá no puede ser más competitivo en arroz? ¿Por qué Panamá no puede ser más competitivo en todos los rubros del agro? Allí tenemos que enfocarnos. Lo segundo, turismo. Aquí, el año pasado llegamos a 2.8, 2.9 millones de turistas. Pero alrededor nuestro, el turismo está creciendo a doble dígito. Hay países que tienen una superficie menor que la nuestra y tienen 12 y 13 millones de turistas. Entonces, ¿cómo ponderamos eso? Ahí hay oportunidades de inversión. Pero vamos a ver lo que tenemos aquí, las obras públicas, la inversión en construcción, en casas de interés preferencial. Hay un déficit habitacional que hay que invertir allí. Veamos el tema también de las inversiones que hay o que deben venir a futuro el próximo año en el canal. O sea, hay luces al final del camino, pero tenemos que construirlas. Tenemos que llegar allá. Solas no van a llegar.
Y nosotros como sociedad tenemos que enfocarnos en eso. Y esa es la esperanza que tenemos y eso es lo que nosotros queremos coadyuvar para poder llevar a hacerlo realidad. Educación, señor Gabriel Díez. El presidente, así como se lo planteé al señor Lombana, planteó una reforma, una modernización, una transformación en la educación, cosa con la que estamos totalmente de acuerdo. No podemos seguir empantanados con un sistema educativo de 1946. ¿Qué hacemos para lograr comenzar y concluir con esta tarea tan compleja, tan difícil, en la que yo siento y vengo diciendo que se necesita sumar y multiplicar, no dividir y restar? Se necesita diálogo, se necesitan acuerdos, se necesita la participación de todos los sectores involucrados en la educación. Yo no sé si estamos hoy en condiciones de lograr esto. ¿Qué dice usted luego de lo que pasó el año pasado? Álvaro, tenemos que estar en condiciones. No es un tema de que si estamos hoy en esa condición. Tenemos que construir las condiciones para que se dé. Esto es una mesa que tiene 4 patas. Primera pata, los alumnos con sus padres de familia. E involucro a los padres de familia porque al final del día estamos hablando de menores de edad. Estamos hablando de su mayor tesoro y son parte del problema y de la solución. Lo segundo, obviamente, esos estudiantes, ¿a dónde van a ir? El sector empleador tiene que ser un factor allí. Porque de nada sirve si estamos preparando a nuestros hijos de una manera que no los hace competitivos en el mundo laboral, no presente, futuro. Tercero, educadores. Sí, hay una desconfianza de parte de los educadores con el gobierno, con autoridades del gobierno. Y viceversa. Y eso lo podemos entender. Y hay educadores que son la enorme minoría, que son cuestionados por otras agendas, por otro accionar, por otro comportamiento. Perfecto, pero la enorme mayoría son gente con vocación, profesional, responsable, dedicada y que aman lo que hacen. Tenemos que buscar las formas de insertarlos a esto, de escuchar y de ver su parecer, porque al final del día, quienes ejecutan esa reforma o esa nueva ley de educación, el docente. Entonces, ¿de qué nos sirve tener la mejor ley de educación si quien lo tiene que aplicar no es capaz o no le da la gana de cumplirlo? Vamos a la tercera pata, o la cuarta ya, el gobierno, que es el regente, y eso lo digo de otra forma, el Estado, que es el regente de la educación. El Estado tampoco puede tener una política de gobiernos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que cada 5 años cambiamos todo. Entonces caemos en lo mismo que he venido repitiendo. Libritos de cada 5 años. Sí, que nacemos, vivimos y morimos cada 5 años. Nosotros no pasamos de 5 años de edad. No puede ser. Tenemos que establecer las bases. Y esas bases de confianza requieren el input de todos, porque la única forma que vamos a tener el compromiso de poder ejecutar cualquier nueva ley de educación es que todos estemos por lo menos en algunos puntos en común. Y ahora, nosotros desde el CONEP, anteriormente, en nuestra visión 2050, en la mesa de COPEME, que era el compromiso por la educación, nosotros hicimos un planteamiento. Hubo consenso con los educadores. Eso quedó en letra muerta. Nosotros aspiramos a que eso sea una base para empezar la discusión de esa nueva ley educativa. Es necesaria. El país cambió. No podemos tener una ley, el país y el mundo, no podemos tener una ley de hace 80 años. En 1979, hace 47 años, nosotros tratamos de cambiar la ley porque ya era obsoleta. Han pasado 47 años. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Eso no es un tema de gobierno. Eso es un tema de Estado. Eso es un tema de los panameños, de los 4.5 millones de panameños y de los que vienen. Ok, muy importante. Pero, ¿cómo lograr que la actual titular de educación consiga esos consensos
con la dirigencia magisterial con la que ha tenido controversias, animadversiones, choques durante prácticamente este año y medio? Álvaro, uno en un proceso de negociación no consigue todo lo que quiere. Tenemos que saber qué aceptar, qué debemos empujar y cómo encontrar un punto medio. Y ahí es donde viene la madurez profesional, política y de buscar qué es el mayor bien común. Y eso no lo digo por una persona u otra, lo digo en conjunto. Porque también va a haber partes de esta mesa que acabo de mencionarte, que no son necesariamente las autoridades, que también tienen posiciones muy firmes y muy conflictivas. Entonces tenemos que bajar un poquito eso y bajar el hacha. Bajar el hacha para generar la confianza que la podamos enterrar. Pero tenemos que hacerlo. Si no, ya sabemos el país que vamos a tener. Mientras otros países invierten más que nosotros con resultados mucho mayores que los nuestros y mejores, nosotros seguiremos quedándonos atrás. ¿Y eso a dónde va a llevar? A mayor desempleo, a gente menos preparada y a que no haya la inversión en Panamá que genere mejor calidad de vida para los panameños. Eso no se ve hoy. Lo que tenemos hoy es consecuencia de las decisiones que tomamos o la falta de decisión de muchos años atrás y el cúmulo de esa falta de decisión o malas decisiones. Así que llegó el momento de cambiar. Muy bien. Oiga, yo quiero que usted me explique un poco qué pasó en el ICSE. Es un tema que ha quedado en el ambiente como que hubo un plan para sacar a la rectora del ICSE, Milena Gómez, que primero la separan, le hacen una auditoría, en la auditoría no salió nada, luego cambian los estatutos para sacarla a través de otro elemento que no estaba contemplado en los estatutos anteriores, la pérdida de confianza. ¿Qué fue lo que pasó que llevó a la renuncia de la profesora o rectora Milena Gómez? Quiero empezar por decirte que el ICSE es mucho más que una o dos personas. Ahí hay 4.400 estudiantes a los que nos debemos. Ellos están allí formándose, preparándose y buscando un mejor futuro. Así que esto no es un tema personal con nadie. Vamos a partir de ahí poner las prioridades. Segundo, con mucho respeto te digo, hay una serie de inexactitudes que has mencionado que quiero aclarar. Primero, la auditoría de la Contraloría no ha terminado. Segundo, nosotros no hemos aprobado un estatuto ni hemos cambiado un estatuto de último minuto. La misma doctora Gómez presentó un estatuto en el 2024 que fue rechazado, que se sugirieron cambios y ha venido a lo largo de meses y años, hasta hoy, construyéndose. Tercero, el artículo 19, al que tú haces mención de pérdida de confianza y demás, se incorporó utilizando los mismos principios que tienen otras instituciones del gobierno, como ACP y Aeropuerto Internacional de Tocumen. Palabras diferentes, mismos conceptos puestos allí. ¿Por qué palabras diferentes? Porque lleva exactamente a la misma función. ¿Qué debe hacer un consejo directivo versus una directora y un comité ejecutivo dentro del ICSE? Y por último, este señor que te habla, como presidente del ICSE, por ser presidente de CONEP en este momento, propuso que hubiese una mayoría calificada para esa remoción. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay 9 directores, se tenía que contar con 6 de 9 que no era mayoría simple para poder accionar. ¿Y por qué eso es importante? Porque el Consejo Directivo del ICSE está conformado por 4 miembros del gobierno, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Trabajo. Un voto de la Universidad Tecnológica y 4 votos del sector privado. CAMTUR, CAPAC, Cámara de Comercio y CONEP. En consecuencia, para una remoción tenía que haber consenso entre todos los grupos. Nosotros, viendo el conflicto que hubo en su momento
consideramos por el bien del ITSE, aplicando un reglamento interno que data del 2021, que decía, cada persona que tenga más de 60 días de vacaciones debe coger sus vacaciones. No puede haber nadie con más de 60 días. La doctora Gómez tenía 120 días. ¿Qué se hizo? A ella y a todos los funcionarios se les mandó de vacaciones. Ella opta por renunciar y la doctora Gómez es una excelente profesional académica que le deseamos el mejor de los éxitos en su carrera académica. ¿No hubo presiones para que renunciara, señor Díez? Presiones ha habido en todo en la vida. Porque si yo no estoy de acuerdo contigo o tú no estás de acuerdo conmigo, tú vas a solicitar cosas una u otra. Pero eso no quiere decir que tenía que pasar. ¿Y de dónde venían las presiones? Eso es un tema que le tiene que preguntar a la doctora Gómez, porque ella fue la que tuvo el conflicto. Ustedes no, a nivel de la Junta Directiva. Nosotros en la Junta Directiva lo que hicimos fue mediar con lo que el gobierno nos estaba solicitando con relación a auditorías, con relación a reportes y por otro lado la discrepancia que hubo con la doctora Gómez. Nosotros creemos que la doctora Gómez hizo un trabajo bueno en el ITSE durante su dirección ejecutiva. Y mira, nosotros, el sector privado, fue el mayor impulsador de su reelección. A ella la reelegimos en septiembre, octubre del año pasado. Y fue el sector privado que buscó los votos activamente y fue reelecta con 7 votos a favor y 2 en contra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuál fue el pecado entonces? Es que no hubo pecado. Ella optó por renunciar. Entonces, la que te tiene que decir qué pecado pero hubo todo fue ella. Se dio en medio de la polémica por el presupuesto. Te reitero. Y ya había información de que desde el Meduca también había cierto descontento con ella. Nosotros todo el tiempo, el sector privado que está sentado allí, impulsó que la doctora Gómez estuviese allí. Y la acuerpó y la empujó a que continuara haciendo su trabajo. Quien te habla hizo lobby para que ella se reeligiera. Y eso le consta a ella. Así que aquí, y no solamente yo, todos los miembros del Consejo Directivo estuvimos en conversaciones. El sector privado cree en la labor que realizó la doctora Gómez y esa es la realidad. Entonces, nosotros hacia adelante vemos que sí, hubo diferencias, correcto. Pasemos la página, hay 4.400 estudiantes. Está la directora encargada, la doctora Susan Sáez, una excelente profesional académica de carrera. Tiene que coger la bandera y seguir adelante. Y eso es lo que nosotros ¿No queremos. va a haber elección de nuevo rector? Claro que va a haber. Se va a abrir a un concurso. Ella es directora encargada y va a abrir un concurso. Vamos a abrir, hay 30 días para presentarlo todo y el consejo directivo escogerá a quien mejor pueda llevar adelante los rumbos del ITSE. Y reitero, nuevamente, por los 4.400 muchachos y muchachas que están allí, que están teniendo resultados, que están generando, están consiguiendo empleo de calidad, que están emprendiendo, que están continuando a estudiar más. A ellos nos debemos. Aquí estamos hablando de los problemas que tenemos como sociedad con la educación hace un par de minutos y esto es una llave de éxito. Esto tenemos que mantenerlo. Esa es mi pasión por este tema, porque lo veo. Un muchacho que se graduó en octubre, noviembre del año pasado, en la primera promoción de ciberseguridad, tuvo un trabajo en una multinacional muy bien pagado. Miles de dólares. Muy bien pagado. Un muchacho de 20 años. Pero con talento, formado, con la disciplina, con ganas de avanzar. Es una oportunidad de cambio de vida. Nosotros tenemos que acuerpar eso. Eso es lo que tenemos que tener para poder atraer la inversión extranjera, para que los panameños inviertan en el país, para que la gente tenga mejor calidad de vida y para que podamos generar empleo formal. Este es un ejemplo, esto es uno, pero asimismo hay que trabajar en todos los grupos. Yo estoy un ejemplo con el tema de la nueva ley de educación. Aquí tenemos colegios privados, colegios públicos, tenemos IPTs, tenemos el INADE, tenemos ITSE, tenemos universidades públicas por un lado y universidades privadas por otro lado. El sistema de educación está disperso. ¿Cuál es la estrategia del país? Y esto, el ITSE,
es un rayo de luz, una bocanada de oxígeno que se puede hacer diferente y da resultados. Y da resultados. Y fíjate, el sector privado involucrado, no un observador desde afuera, allí adentro, viendo cuáles son los planes de estudio, por qué, qué lo sustenta, qué lo forma, cómo se van a capacitar esos planes de estudios. Hoy en día estamos solicitándole al MEF más estudiantes, más recursos para nombrar más docentes, porque los necesitamos. Y eso es una parte de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que ya esto pasó, tenemos que ver hacia adelante y seguir adelante. ¿Han pensado en fortalecer o ampliar la oferta académica que tiene el ITSE? Se ha venido ampliando. Lo que pasa es que si no tenemos los recursos, primero, para nombrar más docentes. Segundo, para terminar el acondicionamiento de los salones, de las aulas, de los laboratorios, para poder abrir esas carreras, es irresponsable hacerlo. Entonces, hay acuerdos con varias empresas privadas y empresas estatales, porque sí hay acuerdos, por ejemplo, con la ACP, hay acuerdos con Copa, hay acuerdos con otras empresas donde estamos construyendo esos profesionales del futuro. Y déjame decirte una cosa, yo aspiro que en un par de años la mayor cantidad de los técnicos de Copa vengan del ITSE. Y eso sería un gran logro para el país. Copa está comprando decenas de aviones en los próximos años. Creo que leí 33 aviones entre el 2025 y el 2027. 26, 27. 33 aviones. Necesitan servicio. Qué orgullo sería que los panameños seamos los que le damos ese servicio, que está completamente apoyada. Entonces aplaudimos eso. La ACP necesita técnicos. Hay cientos de técnicos en la ACP retirándose en los próximos años. ¿Quién los reemplaza? Mano de obra panameña, calificada, que hay que formarla. Queremos hacer eso, pero necesitamos los recursos para poder avanzar por un lado y por otro lado, para que la ACP reciba la mano de obra calificada, buena, preparada para continuar el excelente trabajo que hace por el país. Oiga, mi estimado Gabriel Díez, el tema de la corrupción en Panamá. Miren, aquí estaba leyendo una glosa de un pronunciamiento del ministro Chapman, donde palabras más, palabras menos, habla de que hay que luchar contra la corrupción, pero que el pueblo sigue eligiendo lo mismo, a los mismos. ¿Qué piensa usted? ¿Qué hacemos? Y le hago la pregunta en medio de un momento en el que hay, por un lado, una audiencia en el caso, el escándalo más grande en materia de corrupción en Panamá, el caso Odebrecht, y por otro lado, la imputación de un ex vicepresidente de la República que también le decretaron casa por cárcel. ¿Qué hacemos como país para de verdad declararle la guerra, la lucha a la corrupción, señor Díez? Mira, yo quisiera hacerte una analogía como con la salud. Cuando ya tú llegas con un infarto al hospital, es porque el estilo de vida tuyo te llevó a ese infarto. La corrupción es el mal estilo de vida que te lleva al infarto, y el infarto es los juicios, las condenas, las casas por cárcel, los años de cárcel que te den, los acuerdos de culpabilidad o de delación. Eso ya es el infarto que está después. Nosotros tenemos que venir con la prevención. Y la prevención parte de una sola cosa: educación. Yo quisiera ver que, y no hablo de un gobierno, hablo en términos generales, yo quisiera ver que aquí, en vez de gastar 20 millones de dólares hablándonos de obras que se hicieron, que estamos viendo, ¿qué pasa si parte de eso nosotros lo gastamos en campañas de educación para formar a nuestra gente de qué es corrupción y por qué te afecta a ti la corrupción? ¿Qué es salud? No tires basura a la calle. ¿Tú crees que tendríamos mejores panameños si empezamos a formar así? Imagínate 5 años de esas líneas comunicacionales.
la transformación que hiciéramos en nuestra sociedad. Eso es hacer patria. Eso es luchar contra la corrupción. Eso es una propuesta. Porque vamos a hablar claro. Si a ti en tu casa no te enseñaron a no decir mentira, a no robar, a cumplir tu palabra, no hay ninguna escuela que te lo enseñe. No hay nada que te lo enseñe. Entonces viene la consecuencia, el infarto. Entonces nosotros tenemos que empezar. Tenemos que empezar en ese camino. Pero el camino empieza dando el ejemplo. Y yo te digo una cosa. A mí me deja perplejo cómo hay gente que lo agarran hoy por un crimen que hicieron ayer y el sábado o el domingo están condenados. 3 días express. Y aquí hubo un embajador que lo agarraron vendiendo visas supuestamente y yo no sé qué pasó. Lo votaron y ¿en qué quedó esa vaina? ¿A dónde fue a parar eso? Y entonces, así como ese, muchos otros casos. Entonces yo entiendo también que hay gente en la calle que dice, ay, que esto aplica para el hijo de la cocinera. Y es que es frustrante. Entonces hay ejemplos que hay que dar. Acuerdos de pena, no devuelven lo robado. Mira, acuerdos de pena. Los acuerdos de pena son una buena cosa. Sí. Pero sí, te voy a explicar por qué. Porque van contra decir, Lisbeica hizo esto. Sí, van por y facilitar por los peces gordos. Por el pez gordo. Pero devuelve lo que te llevaste. Ahí es donde yo no puedo estar de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo que me digas, hey, devuelve 1, pero entonces el archivo y el expediente dice te llevaste 10 y que te pagaron 10, están los pagos y todo lo demás. Que devuelva el doble. Entonces, a lo mejor el doble no lo tiene, pero por lo menos si hay prueba que fueron 10, devuelve 10. Ah, que no está en líquido. Yo no sé. Te quito todo lo que tiene. Entonces, algo tiene que pagar. Pero la percepción de la calle, y yo lo entiendo, y es frustrante, y yo lo entiendo. Ah, me robé una zapatilla y me robé un reloj. Devuelvo la zapatilla y me quedo con el reloj. ¿Qué estamos hablando? Hay cosas que no podemos ir por ahí. Pero, reitero, corrupción se enseña desde pequeño y las campañas de educación tienen que ser. El castigo viene después que lo hiciste. Tengamos campaña de prevención, tengamos campaña de formación. Enseñemos a nuestra gente cómo hacerlo. Cómo se puede hacer algo diferente. Y de verdad, este es un gran país. Y la mayoría de los panameños somos gente buena. Somos gente que queremos ver el país avanzando. Y por eso todos los días, la mayoría nos paramos a trabajar, a emprender, a buscar cómo echamos para adelante, lo que sea. Tenemos que continuar con ese espíritu. Porque si no sabemos, si nos echamos ya sabemos lo que viene. Abre el hueco y métete. No hay otra forma. Pero tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que pensar que lo podemos hacer mejor. No hemos podido resolver un problema que nos revienta en la cara permanentemente y es el tema de la basura. Mire el alboroto y el enredo que se ha formado con el tema de la basura en San Miguelito. Hoy, año y 7 meses después de la entrada de la nueva administración y no hay una empresa contratada a través de una licitación, va a haber que empezar de nuevo. La Chorrera está inundada en basura, no hay tampoco visos de solución. En fin, ¿qué hacer para resolver temas como estos que son parecidos o iguales al tema del agua potable? En Panamá hay 4,5 millones de habitantes, de los cuales un alto porcentaje se levanta todas las mañanas y no tiene agua potable, señor Díez. Mira, Álvaro, si hay algo que el tema de la basura ha traído a la mesa, es la poca dimensión que nosotros tenemos del problema. Hay 81 municipios en el país. ¿Esto es exclusivo de San Miguelito y de Panamá? No. Entonces, ¿cuál es la política para 81 municipios? Y ahí eso lleva a otra reflexión. ¿Son los municipios el ente correcto para gestionar la basura? Eso es otra pregunta que hay. Entonces, si por un lado no tenemos la capacidad nacional y por otro lado los municipios tampoco la tienen,
Entonces, pareciese ser que el problema no es lo que tenemos hoy. El problema es mucho más grande y que tenemos que darle un análisis integral. Porque la realidad de David no es la misma realidad de Chitré, ni la misma de Santiago, ni la misma del municipio de Portobelo. No son las mismas realidades. Ni tienen los mismos recursos, ni pueden cobrar lo mismo. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, los sistemas de cobro. ¿Por qué un municipio puede cobrar a través de la tarifa de luz y los otros no? ¿Por qué eso no está coordinado a nivel nacional? Unificado de cómo poder hacerlo. ¿Por qué no hay una política de basura a nivel nacional? Y hay una autoridad de aseo urbano y domiciliario que es nacional. Sí, pero no es del Distrito Capital y San pero Miguelito. opera aquí. Exacto. Pero opera aquí. La AUDE, yo no he visto ningún carro en Penonomé. No. Entonces, eso es un tema que hay allí. Por eso te dije, si hay algo que esto trajo a la mesa, es que no entendemos la magnitud del problema. Todo el mundo está poniendo su parche en su área. Y lo otro es que a mí me llama la atención porque conversando con una gente me decían, bueno, es que ese problema es de San Miguelito. Y yo decía, pero espérate, es que tú transitas por esa misma zona. Entonces, si ahí hay un problema de salud y te pica un mosquito y tú pasas por allí, tú tienes un problema. Y si el colaborador de tu oficina trabaja allí y llega picado el mosquito y lo pica un mosquito y te pica a ti, tú también tienes el problema. Entonces esto no es solamente San Miguelito. Esto es todo. Y va, en la medida que va pasando el tiempo, va aumentando. Ahora, yo sí creo que tiene que haber más comunicación entre los entes centrales y los entes regionales. Tenemos que entendernos y tenemos que buscar soluciones. No sé las particularidades del problema, pero sí te digo que creo que la situación abarca ver un análisis nacional del problema de la basura y ver cómo se hacen trajes a la medida para cada situación. Porque las realidades, los espacios territoriales, las prácticas, las oportunidades de reciclaje no son las mismas en todos los lugares. Tenemos que aprender de modelos de otros países que funcionan. Esto ya está inventado. Aquí no hay nada que inventar nuevo, así de sencillo. Así que aquí lo que le decía hace un rato del ministro Chapman, lo voy a leer, lo encontré. Al comentar el resultado de la encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, en el cual los panameños consideran que el principal problema de Panamá es la corrupción, el ministro Chapman dijo que si bien la población la critica, avala a los corruptos. No hay sanción moral. ¿Preciso? Primero de todo, para terminarte el tema de la basura, esa es otra oportunidad de política de país. Claro. De no parar y cambiar el librito cada 5 años. Sobre lo que me estabas preguntando del comentario o el tuit del ministro Chapman. Sanción moral hay para algunos y para otros no. Y esa sanción moral viene cuando usted se trata de reelegir y usted no es reelecto. Ahora bien, me va a decir, bueno, hay un porcentaje que se reelige. Pues en las últimas elecciones ese no fue el caso. Así que si hay una sanción moral. Ahora vamos a ver, que este o el otro o aquella sí se reeligieron. Bueno, veamos qué pasó en esas zonas. Pero yo creo que los panameños poco a poco estamos viendo que hay figuritas repetidas que pueden hacerlo bien nuevamente, hay figuritas repetidas que ya no deben ir más. Y eso cada quien en su momento, frente a la urna, con un papel y una pluma, decide qué quiere hacer. Y esa es la sanción moral. Es el voto con un poco más de conciencia que de emoción. Yo te diría que con un poco más de conciencia, sabiendo que lo que supuestamente te dieron no te lo dio esa persona, sino que te lo dio el Estado y salió de tu plata. Tercero, viendo qué va a haber a futuro. Si la persona ya se comportó de una forma por un periodo, por 2 periodos, el tercer periodo no va a ser diferente. Loro viejo no da la pata, dice un viejo dicho por ahí. Entonces, ¿tú haces que el loro viejo dé la pata? Pues no la va a dar.
Entonces, si ya sabes, me remito a la famosa definición de locura de Einstein. ¿Cómo vas a tener resultados diferentes haciendo lo mismo? Entonces, ese es el mensaje final con ese tema. Nosotros queremos cambios, tenemos que hacerlo. Ojo, pero ¿cambio hacia qué? Porque reversa es un cambio. Sí, claro. Entonces hay cambios y hay cambios y hay cambios. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, y a mí no me gusta hablar de juventud versus experiencia, porque la juventud es una condición de vida, es un estado puntual. Experiencia, preparación, todo eso son datos adquiridos, es vivencias de la vida. Yo creo que tiene que haber un balance entre esa energía, por un lado, de una juventud y el conocimiento, la experiencia vivida, la apertura mental por todo lo que se ha vivido, y ese balance de los mayores, y ese balance es lo que permite construir, es lo que permite hacer una propuesta integral a las soluciones. Porque si tú tienes N años, probablemente tú eres más reacio al cambio. Y el joven cuestiona todo. Y está bien que lo cuestione, pero también tiene que escuchar. Porque tirarte de un avión sin paracaídas, pues te va a pasar algo que no es tan bueno. Aunque se sienta nice, tírate del avión. Entonces, son cosas que tenemos que encontrar ese balance, Álvaro. Y tenemos con la tecnología hoy de comunicación, nos damos cuenta de todo lo que está pasando en países vecinos. Ahí está Venezuela, que metió un cambio y resulta que fue en reversa. Veamos lo que ha pasado en Nicaragua, que está secuestrado. Veamos lo que está pasando en Colombia, donde una persona que yo lo digo aquí públicamente que no creo que esté muy bien de la cabeza, está gobernando ese país. Y veamos lo que está pasando en Cuba, un país que está totalmente colapsado en este momento, señoras y señores. Entonces hay que pensar muy bien hacia dónde damos ese cambio. Pero mira los ejemplos que tú acabas de dar. Nicaragua, 20 y tantos años el mismo gobierno. Secuestrado. Venezuela, 27 años el mismo gobierno. Bolivia estuvo 20 años la misma gente. Era lo que estamos hablando. Uh-huh. Cambios en reversa que fueron de menos a más. Ahora viene otra ola y te dice, vienen cambios positivos. Bolivia, esperamos que eso lleve a un cambio. Ayer escuchábamos a la ministra de Educación de Bolivia en el foro de la CAF y la ministra decía, Bolivia retrocedió en 20 años, mucho más que 20 años, por la falta de toda la educación y cómo se destruyeron los temas educacionales. Si ves Argentina ayer nos decía, hay 5 millones de casas en déficit. El déficit habitacional en la Argentina, en un país de 50 millones de habitantes, es de 5 millones de viviendas. O sea, cuando tú escuchas esos números y ves los problemas que hay causados por estas políticas mal enfocadas, pero vendidas como buenas, nos lleva a la reflexión de qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer y por qué no podemos caer en esa vía de retroceso. Y por eso te digo, el cambio en reversa es un cambio, pero eso no quiere decir que con eso vas a avanzar. Aquí hay un comentario de una persona, ya esta sería la penúltima pregunta, porque quiero que me haga un balance de la reunión del CAF. Siempre se habla de corrupción de los gobiernos, de los gobiernos, pero ¿y los empresarios privados que están metidos en todos estos chanchullos? Pero yo no hablé de gobierno, yo hablé de corrupción en términos generales. Y por supuesto que hay corrupción en la empresa privada. Cuando un funcionario te asigna a ti un contrato, el que está ejecutando el contrato es de la empresa privada. Y ahora estamos prohibiendo que se sepa quién es el beneficiario final. Bueno, esos son cambios en reversa. Esos son cambios en reversa. ¿Por qué tenemos que prohibirlo? Bueno, eso para que no se sepa qué condes. A mí no me hace sentido. A mí no me hace sentido, pero nuevamente, yo sí te digo, cuando esa persona va al banco, le tiene que dar toda la información al banco. Cuando va donde su abogado, le tiene que dar toda la información a su abogado. Entonces hay cosas aquí que pero no le puedes entiendo. Estar compitiendo, si usted que es empresario, usted puede estar compitiendo
con el crimen organizado en una licitación. No, y más allá, puede estar compitiendo con alguien que ha sido condenado por lavado de dinero. Exacto. Entonces, eso está mal. Eso no está bien. Pero se hizo cambios en reversa. Entonces, son los cambios que tenemos que ver por qué. Yo estoy seguro que hay una justificación. Ahora, ¿qué tan válida o no es esa justificación? Esa es otra ponderación. Y por eso es que hay leyes que tienen que ser modificadas y aclaradas, como es la ley de contrataciones públicas, que tiene que entrar a ser revisada. Esas son cosas que limitan o que pueden ponerle un cortapiés a la empresa privada siendo corrupta. Y te reitero, yo no estoy excluyendo a nadie. No estoy excluyendo a nadie. La corrupción opera en el sector privado y en el sector público. Y los dos están mal. CAF, un balance de este evento. Mira, yo creo que es muy bueno. Yo creo que es bueno que el país, una vez al año, con este foro, esté en el mapa, por lo menos regional, donde podamos intercambiar opiniones, donde podamos ver qué están haciendo otros países y qué están buscando mejorar. Yo te doy un ejemplo. Ayer en el foro de educación, el ministro, creo que fue el ministro de Educación de República Dominicana, hacía un balance de las bases de datos que ellos tienen para poder dirigir la formación técnica con el empleo. Una macro base de datos donde estuviera toda la información. Las tecnologías donde nos llevan, donde podamos saber, mira, una persona con estas características, generalmente la mayor cantidad de empresas las consiguen de estos rubros. Le ha dado mayor resultado. Entonces tú empiezas a ver cómo podemos trabajar y generar esas sinergias entre el sector empleador y el sector educador y la población. Y eso al final del día es la clave. Tenemos que darle soluciones a nuestra gente. Entonces, yo entiendo cuando la gente dice, ¿de qué me sirve el CAF aquí en Panamá? Esos son la gente allá hablando cuentos y eso en qué me genera empleo hoy. Te genera políticas públicas que permiten generar empleo. Te genera inversión. Hubo 5,000 y tantas personas ayer allí, muchos de ellos del extranjero, viendo Panamá con buenos ojos, investigando qué se puede hacer en Panamá. Obviamente, los funcionarios que venían de otros países también estaban vendiendo sus países. Pero empieza el intercambio de ideas. ¿Qué haces tú, Liz Beica, mejor que yo? ¿Cómo yo puedo emularte? ¿Cómo yo puedo agarrar y mejorar Visión, y llevarlo a otro tema? Entonces, esa conversación nos permite acortar tiempos, dejar experimentos fallidos y poder obtener resultados. Pero lo importante es que esos resultados se materialicen en empleo para nuestra gente y en mejor calidad de vida para nuestra gente. Ojalá así sea. Por nuestra parte, aplaudimos esa iniciativa, esperamos que continúe y sobre todo que se den los resultados. Yo creo que es importante. Yo creo que fue un gran ejercicio y creo, para cerrar, que ojalá aprendamos. Aprendamos y tomemos nota de lo bueno, porque hay cosas buenas pasando en la región que se pueden mejorar en Panamá. Muy bien. Gracias, don Gabriel Díez, por estar con nosotros.